Buenos días a cada uno y la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Soy la hermana Sandrita Rivera y ahora vamos a continuar con Primera de Timoteo, capítulo 4. Ahora, ayer nos quedamos en el versículo 6, que dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y nos quedamos en que Pablo reconoció que Timoteo había seguido la buena enseñanza. Pero en los siguientes versículos, Pablo va a mencionar más cosas que Timoteo debía evitar. Y dice en el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Aquí leemos el siguiente consejo: ejercítate para la piedad. Pero donde dice desecha las fábulas profanas, es que él no tenía que poner atención o escuchar a lo que le estuvieran diciendo que fuera de la palabra de Dios. Y el consejo que le da Pablo es que se ejercite para la piedad. Timoteo debería practicar la piedad, la devoción a Dios en su vida práctica. Hay mucha gente que enfatiza las prohibiciones o lo negativo, lo que no se debe hacer, en vez de practicar activamente las enseñanzas positivas de la palabra de Dios. No podemos estar en lo negativo, sino que siempre poner la palabra de Dios, así como la devoción y piedad que dicen profesar por Dios. En el versículo 8 nos dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La frase del ejercicio corporal para poco es provechoso ha llevado a algunos a pensar que el apóstol Pablo estaba menoscabando el ejercicio físico. Pero Pablo usó el ejemplo de la carrera en aquellos tiempos para compararla con la vida y andar de los que creemos en Dios. En 1 Corintios 9, 24 al 27, si tienen oportunidad, por favor, revisen estos versículos bíblicos que les estoy dando. El énfasis de Pablo en la piedad antes que el ejercicio físico se debía a que los efesios eran gente muy entregada a los juegos y competiciones atléticas, ya sea practicándolo o asistiendo a las mismas. Y nos referimos concretamente en este momento a los cristianos que le dan más énfasis y le dedican más tiempo a los deportes que al estudio de la palabra de Dios o a las actividades propias de la iglesia. No le estaba diciendo que el ejercicio físico estuviera mal o fuera desaconsejable. Lo que le estaba diciendo es que había que mantener estas cosas en la perspectiva correcta. Y continuó diciendo el apóstol: pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El ejercicio físico, el ejercicio del cuerpo, ayuda solamente en esta vida, porque más adelante, después de partir de este mundo en el día de la resurrección, vamos a recibir un cuerpo transformado y entonces no habrá ninguna diferencia con que hayamos ejercitado en nuestro cuerpo físico actual o no. Pero no es que el ejercicio esté mal, al contrario, es bueno hacer ejercicio físico, pero lo que aquí se dice es que no podemos dejar el estudio de la palabra y el servicio que tenemos por estar haciendo deportes o por estar haciendo ejercicio. Para todo hay tiempo, ¿verdad? Y ahora pasamos al versículo 9. Palabra fiel es esta,
y digna de ser recibida por todos. En otras palabras, estaba diciendo que aquí tenemos algo con lo que podemos contar y en lo que depositamos nuestra confianza. En el versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Dice aquí que trabajamos y sufrimos oprobios. No hay ninguna duda en que sí, nosotros nos mantenemos firmes por Cristo. No es fácil. No es fácil porque hay muchas situaciones que nosotros no podemos controlar. Siempre todo esfuerzo que nosotros hacemos es un esfuerzo mental y físico. Así es que por eso dice aquí que trabajamos y sufrimos oprobios, ya sea que porque nos critiquen, porque eso sí, siempre va a haber, ¿verdad? Ahora, la frase siguiente dice, hablando del Dios viviente, dice que es el Salvador de todos los hombres y es una declaración muy importante. A veces ha habido discusiones sobre cómo era el aspecto físico de Cristo, pero la Biblia nunca nos dio ese tipo de información sobre Jesucristo. Pero lo que sí dice claramente la Biblia es que Él es el Salvador de todos los hombres. Quien quiera que seamos nosotros, Él puede salvarnos. Y nuestro único Salvador es Jesucristo. Y la declaración de que Él es el Salvador de todos los hombres añade mayormente de los que creen. Recordemos que debemos creer que Jesucristo murió por nosotros en esa cruz. Resucitó al tercer día y ahora está en el cielo, esperándonos, ¿verdad? Como hemos dicho, la única opción de salvación es que nosotros creamos en Él. Si nosotros queremos confirmarlo, podemos leer uno de los versículos bíblicos, Juan 3:16. Por favor, busquémoslo y leámoslo. Y seguimos leyendo en los versículos 11 y 12, que dice así: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dijo aquí, ninguno tenga en poco tu juventud. Pablo sabía que habría algunas personas en la iglesia que dirían, bueno, se podría decir, ¿verdad? Es solo un joven y le queda mucho por aprender. Pero Pablo continuó escribiendo y dijo, sino sé ejemplo de los creyentes. Ahora, una pregunta, ¿cómo podía evitar Timoteo que la gente lo criticara por ser demasiado joven? Pues no comportándose como un joven insensato. Por eso el apóstol le dijo que fuera un ejemplo. Se puede dar un ejemplo de madurez espiritual, cristiana, siendo joven. Y entonces la gente aprendería que lo más importante es el desarrollo cristiano y no la edad física. Y a continuación, después de eso, Pablo pasa a detallarle en qué maneras él podía ser un ejemplo. Dice, en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tenemos 6 formas en los aspectos de la vida cristiana que deberíamos ser, no solo él, todas nosotras, un ejemplo. Dice en el versículo 13,
Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. El ministro, el pastor o el servidor debemos, no es que si queremos, debemos leer la Biblia públicamente. Ahora, ¿con qué propósito? Dice que es para consolar y para enseñar. La palabra de Dios se debe leer, y hasta que nosotros como iglesia no estemos introduciendo a la gente en la palabra de Dios, y la palabra de Dios en la mente y el corazón de las personas, entonces esa es una función, una de las funciones principales que debemos tomar en cuenta. Esto se aplica también personalmente a Timoteo, como lo dice aquí. El ministro solo puede crecer personalmente leyendo la palabra, su propia exhortación e instrucción. ¿Cómo crecemos espiritualmente? Leyendo cada día la palabra de Dios. Ahora, yo les tengo una pregunta. ¿Estamos creciendo en gracia y en conocimiento de Cristo? Y la única forma de lograrlo es leyendo la Biblia, leyendo las grandes verdades de la palabra de Dios. Claro, con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo. Y en el versículo 14, Pablo dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. En la frase no descuides el don que hay en ti, recordamos que el Espíritu de Dios le da a cada uno de nosotros un don, y Timoteo tenía un don que debía poner en práctica. Y además aclaró el apóstol que te fue dado mediante profecía. Aparentemente Pablo había predicho lo que Timoteo haría, que él sería un maestro de la palabra de Dios. Y la profecía había sido pronunciada con la imposición de manos del presbiterio, es decir, de las autoridades de la iglesia. En el versículo 15 nos dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Al decir ocúpate en estas cosas, el apóstol le estaba aconsejando a ser diligente en su estudio, dada la importancia que tiene un ministro o un servidor, que continuemos estudiando la palabra de Dios. Es interesante la frase, permanece en ella. La palabra de Dios se merece todo el tiempo y la concentración mental que le podamos dedicar, y nunca le podremos dar tanto como debiéramos. Perdón. En el versículo 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina o enseñanza. Persevera en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Sin intención de reprochar ni ofender a nadie, podríamos decir que Dios tenga misericordia de aquel servidor que no esté predicando la palabra de Dios. Esta sería una grave omisión y un pecado ante Dios, y de graves consecuencias para cada uno de los que creemos en Dios. Que Dios sea el que nos ayude a aprender la palabra, a estudiar la palabra, a escudriñar la Biblia, pero también enseñar a otros. Que Dios les esté bendiciendo este día, y nos escuchamos el día de mañana. Bendiciones.